La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Detrás de cada palabra hay una muchedumbre de silencio, un incendio transparente. Me miro las manos, se amontona en ellas la sombra, el óxido de la luz. Viento abajo, ante el precipicio de la tarde, la muerte ha abierto los ojos. Esta maravilla es de Juan Gaitán, Animal Azul. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, bien hallado. Hacía mucho tiempo que yo quería que estuvieses conmigo en Letras Mixtas y que habláramos de cultura, porque si yo encima de hacer lo que más me gusta, que es televisión, y hablar de poesía, invito a personas a las que admiro, pues me siento todavía más cómodo. No son, a veces, me está oyendo la jefa, pero vamos, a veces no son ni entrevistas para mí, porque son ratos maravillosos que paso entre libros, poesía y versos, que quizás es mi mundo, ¿no? La poesía per se. Pues tardé un segundo en decirte que sí, cuando me invitaste, ¿verdad? No me hice nada de rogar. No, pero siempre se amontona a veces... la actualidad quizás, ¿no? Sí, puede ser. Y a veces lo que uno más desea no se hace de forma más inminente y a veces la realidad te apabulla. Pero ya estás aquí, que es lo importante. Quiero agradecértelo personalmente, por eso he hecho este elogio de entrada. Gracias a ti. Quizás un poco exacerbado, pero es real, te lo puedo asegurar, si no, no lo haría, ya me conoces bien. Te conozco. Y quiero sobre todo preguntarte, ¿por qué poeta? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Quizás porque no era capaz de hacer otra cosa. La poesía fue lo primero que llegó. Yo era un niño lector muy precoz. Yo ya leía con 3 años. Y con 8 años escribí mis primeros versos. Lo primero que yo escribí fueron unos versos. Y anduve ahí tonteando con los versos hasta el principio de la adolescencia, la primera novia, los primeros tal. Y luego empecé a pensar que tenía que ganarme la vida. Y como no sabía hacer otra cosa, nada más que juntar palabras, pues me encaminé hacia el periodismo. Y el periodismo, esto lo decía también Alcántara, ¿no? El periodismo lo absorbe todo, se lo lleva todo el tiempo. Y más en aquellos años, finales de los 80, cuando todavía los periódicos se hacían de forma muy artesanal, no había llegado todavía la informática. Entonces, bueno, me embarqué en el mundo del periodismo y de ahí desemboqué en la prosa, algunos relatos, algunas novelas y la poesía allí aparcada, olvidada, hasta los 40 y muchos. Que empecé a juntar unos versos, empezaron a venir, yo creo que la poesía me buscó a mí más que yo a ella, empezaron a venir, empecé a juntarlo y un día, porque hice un curso de Community Manager en la UNED, por mi trabajo, ¿no? Y me hicieron que me diera de alta en una serie de redes sociales y una de ellas era Facebook. Y yo dije, qué saboríos son los lunes y qué feo. Y voy a ponerle a la gente aquí un poemita a ver si les alegro el lunes. Y desde entonces ininterrumpidamente, todos los lunes les pongo a la gente un poema. Y luego esos poemas los voy juntando porque me di cuenta que muchos de ellos tenían una temática común, generaban una poética. Entonces podían convertirse en libros. Por ejemplo, ese del que tú has leído, Animal Azul, habla del hecho poético, ¿no? De qué es el poema, cómo entiendo yo que debe ser el poema, cómo escribo los poemas. Y luego pues hay otros temas que son muy propios en mí, en los que soy cansinamente repetitivo, el tiempo, por ejemplo, ¿no? Que me interesa mucho, y voy juntándolos. Y bueno, y así han ido surgiendo. Y ahora es verdad que sí, la poesía ha absorbido todo. El periodismo no lo he abandonado porque es de lo que vivimos en casa. La columna de los viernes en el grupo Prensa Ibérica, pues todos los viernes. Pero mi última novela tiene ya unos cuantos años, 3, 4 años quizás. Sí, pero hay cosas que no envejecen. Ni las novelas tampoco. No,
Fíjate Buenas, me refiero. Sí, yo ayer hablaba con mi hija, que sabes que también es Sí. poeta y sigue un poco los De pasos. hecho, ya sabes que cuando nos vimos la última vez, apreciaba muchísimo esa doble imagen que estáis haciendo, ese juego entre padre e Entre hija, padre e hija. es muy atractivo. Nos han invitado a ir a Jerez. A Qué hacerlo bien. también, sí. Buena tierra, Jerez. Sí, fantástica. No tengo ningún problema en ir a Jerez. Las todas veces que haga me- falta. Que me pidan, sí. Pues ayer yo le decía a mi hija, porque me preguntó, papá, ¿y tú no vas a escribir más novelas? Y digo, pues mira, yo creo que un escritor debe ser su primer crítico. Y debe tener muy claro que el ego tiene que tenerlo podado, ¿no? Lo más podado posible, y ser bastante crítico con su obra. Y si no encuentro una novela o un argumento mejor que la última que publiqué, probablemente no vuelva a publicar una novela. Y de momento no ha aparecido. ¿Que podrá aparecer? Pues sí, podría. Pero hasta que aparezca no quiero bajar Peldaños. peldaños. No creo que sea necesario. Pero ese ejercicio de honestidad a veces es muy complejo de llevar a cabo, porque yo sé que lo que has argumentado del ego tiene suficiente peso como para no escribir nada más y tenerlo podado, pero la creatividad se cercena de esa manera muchísimo. Bueno, no, pero como ahora parece que el canal creativo lo voy cubriendo bien con la poesía, con la columna, y sí, ahí hay trozos de novelas, eso. trozos de novelas, pero todavía no he encontrado yo una que, Un armazón me común. subyugue tanto como a decir, ahí voy de cabeza, ¿no? Y tú sabes que escribir una novela te puede llevar 2 o 3 años de Digo, trabajo. 2 o 3 años, mucho más, a Hay veces. que estar, Reposado. sí, Y la novela tiene que reposar. Sí. Estos que escriben novela cada año son malas novelas. Per se. Sí, per se. yo generalmente pienso que sí. Hombre, claro, yo creo que Yo sí, pienso que sí. seguramente, pero bueno. Esto me lleva a pensar en algo en lo que yo te reconozco a ti, que es la erudición, como reconozco a Busuttil, como reconozco a determinados intelectuales de la ciudad, de mi entorno habitual, por mi lugar de nacimiento. Esa erudición es infinita, esa infinitud a la que nos lleva a estar en este conocimiento permanente, perdón, en la adquisición de conocimiento permanente, ¿no es a veces lacerante? No, para mí es lo más divertido del mundo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo hubiera sido el eterno estudiante, de Sí. habérmelo podido haber nacido en una familia de eso que se llamaba antes composibles, que era una expresión maravillosa, haber sido rentista, que también está muy bien. Está muy bien, sí. Sí, en ese contexto, ¿no? O sea, como hubiera dicho mi compadre Agustín Lomeña, vivir como vivo pero teniendo para pagármelo, ¿vale? Que es la fórmula exacta. Qué bueno esto. Sí, de lo sí, que- eso es fantástico. Vivir como vivo, pero teniendo para pagármelo, yo hubiera sido el eterno estudiante. La adquisición de conocimiento yo creo que es el impulso más natural del ser humano. A los seres humanos nos gusta aprender y saber. Y bueno, yo circunscrito quizás a un campo muy, muy limitado, ¿no? Que es el de las letras, la literatura, pero ahí soy insaciable. Muy bien. Pues yo también me considero infinito en esa adquisición de conocimiento, pero a veces cansa. Es decir, estás como permanentemente abriendo ventanas y ves que las ventanas que has abierto son muy pequeñas de todas las ventanas que vienen, y me falta por conocer esta autora, este género no lo he trabajado bien, etcétera. Por cierto, ¿tú con qué género te quedas? Aunque hemos dicho que la poesía, pero tú, si quieres que en algún momento te definan, yo tengo claro que yo poeta, tú. Yo poeta. Tú también. Poeta, sí. Pues yo muchas veces digo que soy poeta antes que hombre o que mujer, fíjate lo que te digo. Yo poeta ante todo. Y fíjate que lo que más he escrito en mi vida han sido columnas de prensa, Ya. que paso de 9.000. ¿eh? Llevo más de 9.000. Eso es lo que más he escrito en mi vida. Pero siempre he tenido un punto poético dentro de mi columna, ¿no? Sí, Y claro. creo que es uno de mis rasgos más distintivos. El lirismo se te Sí. nota muchísimo. Y al final, siempre poeta. El mundo del carnaval para ti es bastante importante, Sí. yo lo admiro, pero nunca he buceado en él. ¿Cómo lo ves actualmente? ¿Quieres Pues fíjate. darme unas pinceladas? Porque ya que te tengo como cerca y conoces el tema, me gustaría Pues conocer. mira, en otra de mis facetas, que es la de agitador cultural, soy presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía. Eso sí lo sé. Entonces, el sábado pasado hicimos el encuentro anual de Ateneos. Nos juntamos todos en el Cuervo Sevilla, ateneístas de toda Andalucía, es una gran fiesta. Y nosotros damos una serie de premios que llamamos Ateneístas de Honor. Este año el elenco era Ana Rossetti, Inés Bacán, una cantadora extraordinaria, Miguel Delibes, Benito Zambrano y Antonio Martínez Ares, el comparsista. Y esto ha sido un empeño
personal, que me siguieron gustosos el resto de miembros de la Junta Para Directiva. eso eres presidente. Claro, pero era porque yo quería que el carnaval, por primera vez, fuese considerado como alta cultura. El carnaval no es cultura de baja calidad, no es cultura del pueblo, es cultura que emana del pueblo. Pero los autores de los últimos años, es decir, esto que a Antonio Martínez Ares indefectiblemente le siguen llamando el niño. Fíjate. Pero Antonio tiene 55 años, ¿no? Se conserva estupendamente, pero ya un niño tal cual no es. Pero son estos que llegaron al carnaval hace 30 años y elevaron el nivel. Lo elevaron a alta poesía. Algunos pasodobles de Antonio, algunos pasodobles del desaparecido Juan Carlos Aragón, de Jesús Bienvenido, de Tino Tobar. Estoy hablando de Cádiz, que es el carnaval que más me gusta, pero también en Málaga se da ese mismo fenómeno. Algunos pasodobles, algunas letras son alta literatura. Yo le leí una vez a Pemán, el denostado José María Pemán. Bueno, pero lo que escribía estaba alguna cosa. Pero era un un magnífico escritor. Le leí que cuando era época de carnavales, que en aquellos tiempos eran en junio, se llamaban fiestas gaditanas, mandaba a alguien a las calles a comprar los libretos de los autores y se los estudiaba y se los leía. Un poeta en aquel momento de la fama que tenía Pemán iba al carnaval a nutrirse, porque al fin y al cabo es lo que te decía, es poesía que emana del pueblo, y que alguien desprecie esto demuestra que tiene muy poca sensibilidad. Y sobre todo muy poco conocimiento. Y muy poco conocimiento. Que es lo peor de todo esto, ¿no? Desdeñar lo que se desconoce es propio del ignorante, sin ninguna duda. Yo estoy en esa tesitura porque he leído cosas absolutamente maravillosas y tienen una musicalidad propia de grandísimos poetas. No basta con dar armonía al texto, sino que los textos tienen armonía per se cuando los lees. Y si te vas a los autores más antiguos, autores que se suponía que habían tenido un poco acceso a la cultura, poca formación, te das cuenta que eran capaces de escribir letras con una enorme calidad armónica y de sentido, a lo mejor de una forma intuitiva. El otro día, Milian Oneto, que es una magnífica cantante, interpretó algunos pasodobles de Paco Alba, el mítico Paco Alba. Pasodobles de antes de haber nacido nosotros, ¿no? Pasodobles que se estrenaron en el concurso. Bueno, antes de haber nacido yo, ya en un siglo, casi 2 siglos. Hombre, yo el otro día le decía a alguien que yo salgo en las primeras páginas del Antiguo Testamento, ¿no? O sea que, pues antes de haber nacido yo, me dijeron que Cádiz, por ser antiguo, no tiene nada que pueda interesar ni alcázares, ni alhambras, ni algún tipismo, ni muestras que demuestren su antigüedad. Fíjate qué hermosura, qué calidad armónica para un hombre que trabajaba en astillero. Fíjate. Que era trabajador operario de astillero, con esa dulzura, con esa elegancia, sin hacer ninguna rareza, sin darle la vuelta, el famoso hipérbaton de poner el verbo al final para que te vaya cuadrando todo en infinitivo, bien hecho. Sin alaracas, nada, cultura. Pero maravilloso, y esa es cultura, y eso tenemos la necesidad y la obligación de reivindicarlo. Sin duda. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece elogioso esa labor de reivindicarlo, y hay que hacerlo, sobre todo voces como vosotros que estáis imbuidos de todo lo que tiene que ver con el carnaval. Casi estaremos terminando esta entrevista porque los espacios parece que son en televisión más cortos de lo que en realidad son. Sí. Pero como tú bien sabes, periodista y compañero, yo quiero, ya que te tengo aquí tus ojos, tus oídos y tu lectura, ¿en qué lugar, en qué momento estamos en la literatura malagueña? ¿En qué lugar, en tantos nombres propios de mujeres, de hombres que están surgiendo? Antes de empezar esta entrevista hemos nombrado a un escritor que pronto vendrá aquí, Miguel Ángel Oeste, ahora con su pedazo de novela impresionante, con tanto éxito que está teniendo. ¿Dónde estamos cabalgando también en la literatura, Málaga? Bueno, yo creo que vivimos una época dorada. El tiempo dirá si estamos al mismo nivel que en aquel famoso 27, ¿no? Donde tuvimos maravillosos poetas. Pero en una época dorada yo creo que de ese mismo nivel. Es cierto que hay demasiada fronda y que no todo es orégano. Pero, qué bonito lo has dicho. Qué gracias. Eufemismo tan maravilloso acabas de utilizar. Bueno. Espero que lo entiendan. Quiero decir que hay demasiados escritores malos. Sí, bueno, o al menos Muchos escritores y algunos son malos. A mí algunos no me parecen demasiado buenos. Pero perdonadme la broma a todos los que os consideréis malos, pero no, vosotros seguís escribiendo. Que probablemente yo esté en el grupo.
pero hay algunos que son absolutamente maravillosos. Hace un momento nombrabas a alguien a quien yo llamo hermano, ¿no? Guillermo Busuttil, pero mira, está Guillermo, está Antonio Soler, está Garriga Vela, está Aurora Luque, que es maravillosa. Reciente premio nacional. Pero está Isabel Pérez Montalbán, y luego gente menos conocida, no gente que ha tenido, pero por ejemplo, hace poco se acaba de publicar en esa misma editorial, en una colección paralela, un poemario con unos versos eróticos elegantísimos de Teresa Antares. Tanto en novela como en poesía alcanzamos unos niveles maravillosos. Y ya veníamos con una tradición. Teníamos a Pérez Estrada. Sí, imagínate, ¿qué más quiere? Teníamos a Alfonso Canales, teníamos a Manolo Alcántara, tenemos todavía a María Victoria Atencia, Sí, tenemos a Pepe Infante, tenemos a Rafael Ballesteros, pero podemos competir con quien quiera. Sí, señor. Pepe Infante y Rafael también han estado en este espacio y seguro que me he olvidado un montón de gente, bueno, que me perdone, pero no da tiempo a nombrarlos a todos. No es que los consideremos malos, es que tenemos mala memoria, que es distinto. Y que no da tiempo a nombrarlos. Y que no da tiempo a nombrarlos a todos. ¿Qué esperas de tu creatividad? Y así acabamos. Pues espero no defraudarme a mí mismo. Yo escribo para mí. Y si no estoy convencido de lo que hago, no lo saco. A estas alturas, ya con casi todo el pescado vendido, yo a lo que aspiro es a no hacer un verso del que me sienta avergonzado. Bueno, está bien acabar así, porque no defraudarse a uno mismo es un momento perfecto para acabar una entrevista, esta charla tan maravillosa. Muchísimas gracias por el cariño y por acercarte aquí a nuestro espacio de cultura. Espero que repitamos más veces esta conversación, porque habrá siempre que me llames vendré. Más cosas que contarnos, seguro. Un verdadero placer, Juan, que estemos aquí. Igualmente, muchas gracias. Amigos, amigas, nos vemos, como siempre, aquí un poquito de cultura en Canal Málaga Televisión, Letras Mixtas desde Librería Luces. Gracias por tanto cariño cada semana. Chao.